Y eso que a mí me decían, eres una tonta, ¿por qué no les dices? Yo decía, no, porque yo no quiero que mis hijas tengan nada, nada de eso en su corazón. Si te sientes a veces no apta, a veces te sientes abrumada y quieres, quisiera, pero así irme a Marte. Hay muchas cosas que van a presentarse. Con la mano de Dios, todo es mucho mejor. Ellas salían y yo de rodillas en mi Hola, Bait. Estoy Amumeato. A ver. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volumen Alto, un podcast en el que hablamos fuerte de los temas que realmente importan. Familia, fe y sobre todo risas. Somos 3 hermanas, yo soy Romina Rossi, Alessandra Rossi, Rosana Rossi, que hemos decidido crear este espacio para contar parte de nuestra experiencia con Dios, con nuestras familias, y hoy tenemos una invitada súper especial, nuestra madre, la culpable de, si tú nos conoces, de todo lo que somos nosotros. Mami, bienvenida, Hola. sí, porque creo que soy la única que va a hablar, yo soy la que hablo más fuerte. Eh, Gracias. Como decíamos el día que hacíamos el podcast, vamos de frente con la primera pregunta, así a la yugular. Bueno, Ale, dale. ¿qué cosa piensas, o sea, qué sientes tú al vernos juntas haciendo esto, ¿no? Nos has ayudado en todo el proceso, el camino, nos has acompañado a Jenny por todo lado, pero no te hemos preguntado qué es lo que sientes al vernos hacer esto. Bueno, siento mucha emoción y Sería genial. verdad, mucho agradecimiento a nuestro Señor porque las oraciones de muchos años de que las conduzca y que siempre las mantenga juntas y que sean luchadoras y puedan con sus vidas glorificar a Él, ¿no? A Dios. Y eso es la respuesta de nuestro Señor. Para mí, me siento súper, súper orgullosa realmente y agradecida. Oh. No llores. Pensamos que dirías, para eso les pagué la Sí, universidad. También. Hay mucha administración acá adentro y mucha de todo. Hay mucha Hay de todo. dedicación. Sí. Sí. Bueno, mami, ¿alguna vez imaginaste que, o sea, lo que pasa es que nosotros somos tres y físicamente somos bastante parecidas, pero en personalidades somos diferentes, ¿no? Cada una tiene unos matices diferentes y hemos crecido demostrando esas personalidades y moldeándolas, ¿no? ¿Tú en algún momento pensaste que esas diferencias que teníamos podían, no sé, terminar siendo nuestra fortaleza o quebrando de alguna forma nuestra relación? Yo creo que las diferencias en las relaciones humanas son importantes, porque nos enseñan mucho a ver las cosas de distintos matices. Entonces eso para mí fue bueno de poderlas guiar a cada uno conforme a su personalidad, porque así una a la otra también se ayudaban en ver las cosas de distinta manera, en apoyarse de distintas formas. Por eso es que nuestro Señor nos hizo a todos distintos para también no estar comparándonos, ¿no? Entonces lo importante es eso, estar segura de quién eres y a dónde vas, con tu integridad personal. No eres copia de nadie, eres tú misma y tu límite depende de ti, ¿no? Eso es lo que yo quería para ustedes. Y gracias al Señor, ustedes están en la lucha. No, sí, es una lucha. Chen. Eh, bueno, te agradecemos porque te diste cuenta de cuáles eran nuestras diferencias, ¿no? ¿Y cuál fue tu mayor miedo, ¿no? Al enfrentar esto de ya ser mamá. El no tener la capacidad para eso, para guiarlas bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre fui muy creyente, me apoyé mucho en nuestro Señor. Y aparte de eso, o sea, pienso que las personas siempre deben estar leyendo, instruyéndose, teniendo una visión distinta. Y como mi meta era de que ustedes sean lo mejor que pudieran ser, era eso, ¿no? Estar pendiente de cada una de ustedes y ver cómo iban desarrollándose y cómo iban buscando su futuro. Y yo tenía que estar ahí apoyándolas atrás, ¿no? A veces te sientes como que
mi mamá, que aquí, que allá, pero yo decía, no, no hay, yo quiero seguir luchando y quiero seguir atrás de ellas y guiándolas en todo lo que pudiera, pero es difícil. Como mamá, uno se siente a veces no con la capacidad, pero teniendo a nuestro Señor, Él te da esa fortaleza y el amor, ¿no? El amor es muy importante, o sea, el amor de una madre es lo único que puede entender el amor de Dios, porque no es un sacrificio, pero sí es un amor de entrega, ¿no? Ahora, nosotros conocimos al Señor ya un poco grandes, ¿no? Yo tenía 16, tú tenías 11 y pues Ale tenías 13 y entonces el transcurso anterior a esto, o sea, lo que viviste antes a esto, Claro, fue como les decía, esa inseguridad, ¿no? Pero lo bueno es que yo siempre estuve orando, siempre. o sea, intentando buscar un Dios, ¿no? Siempre tuve a Dios, a Jesucristo en mi vida, porque fui criada en una religión de todas maneras, ¿no? Una religión católica. O sea, tenías una base bíblica. Tenía una base bíblica porque sí, en esa época en el colegio nos enseñaban a leer la Biblia. Entonces para mí era me gustaba mucho. Y cuando ustedes eran chicas, la leía con ustedes y a veces les preguntaba a ustedes, ¿y qué han entendido? Porque yo no entiendo esta parte. Y me decía, mamá, ¿cómo no vas a entender? Como diciendo, tú eres grande, ¿no? Pero sí, siempre ha sido, esa ha sido yo creo que ha sido la fortaleza, ¿no? Pero sí te sientes a veces no apta. Y con todo lo que uno cuando es joven tiene que hacer, llevar una casa, el trabajo, todas las circunstancias, a veces te sientes abrumada y quieres, quisiera, pero así irme a Marte. Pero no, Regalarlas. no regalarlas, pero sí te sientes abrumada. La verdad que no sientes que les quieras regalar. No. De verdad que no, de verdad, porque a veces Romina me dice, ya, no sé si por ayudarme o por robarse a mi hija. También, ¿vale? las dos cosas. Me dice, ya, quédate tú con... Cállate. Mauro. Ah, Estoy prohibida de dar su nombre. Ahí ponemos un... Quédate tú para que tengas pues un momento solas con tu esposo y yo me llevo a la bebé. Y la verdad es que con justo yo le decía a mi mamá, no me importa, o sea, yo siento ahorita, porque yo trabajo, pues, ¿no? Que pasó tan poco tiempo. No te voy a mentir que a veces sí uno se siente abrumada, sobre todo porque no sabes cómo responder a ciertas cosas, ¿no? Más allá de sus preguntas, porque mi hija todavía no me pregunta porque por la edad que tiene, pero igual o sea, sí, a veces sus pequeñas preguntas, o sobre todo cuando actitudes que tiene propia de su crecimiento, y es como que no dañarla emocionalmente, porque de verdad que sí, hay momentos en que me siento cansada y es como que ya, ¿no? Y digo, no puedo, o sea, ella no tiene la culpa de sentirse así, no tiene la culpa de que yo esté cansada. Entonces sí es fuerte, pero al mismo tiempo es gratificante. Ujú. Mami, ahora éramos 3 mujeres y bueno, vivimos en un país machista y un ambiente machista. ¿Cómo hacernos respetar? Bueno, al hombre igual, a pesar de ser hombre, no mentira. Pero también darnos esta seguridad, ¿no? De lo que éramos, de lo que podíamos lograr. bueno, siempre las eduqué con esa visión de que intelectualmente todos somos iguales. Ujú. Entonces teníamos que luchar, yo siempre les decía, por más que terminen la carrera, no piensen que ahí acaba el estudio. Siempre tienen que leer, siempre tienen que superarse. Y en el mundo todos, o sea, no hay hombre y mujer intelectualmente. O sea, la diferencia entre el hombre y la mujer es física, ¿no? El hombre es más tosco, es más fuerte, pero la mujer un poco más femenina, pero intelectualmente no hay límites. Como lo decías, más vale la maña que la fuerza. Que la fuerza, claro. Porque como éramos mujeres, dentro de todo teníamos limitaciones, como dices, de fuerza y a veces en la casa teníamos que hacer cosas, pues no teníamos hermano varón, ¿no? Claro. Y tampoco teníamos un papá que sea de casa, ¿no? Y era como, vamos a cargar este mueble, me acuerdo, y vamos a llevar esto, y como, mamá pesa. Más vale la maña que la fuerza, y eso a mí me ayudó muchísimo, ¿no? El utilizar más la cabeza para saber cómo mover algo más que la fuerza, ¿no? Entonces sí supiste en ese sentido diferenciar, pero no poner uno sobre otro, sino como dices, unirnos en la mente, ¿no? Ujú. Que eso es
Eso es Claro. real, ¿no? Ujú. Ahora también, ¿cómo darnos libertad sin que esto sea como un libertinaje, ¿no? Vemos ahora que hay mamás, con esta, por ejemplo, tú sabes un poco más de eso, supongo, esta crianza responsable, respetuosa, que a veces van o parecen irse como al extremo, ¿no? No, es como él lo que siente, lo que quiere, lo que... No, o sea, hay límites, hay disciplina que se debe cumplir. ¿Cómo enfocar Claro, esto, no? claro, yo siempre pensé que la educación tenía que, o sea, no hay nada en el mundo que sea bueno cuando son extremos. Yo como estudié algo de psicología y practiqué psicología en un colegio de niños excepcionales, siempre tuve esa tendencia a leer mucho sobre esos libros, entonces me ayudaron mucho. Pero también, o sea, saber que hay límites, ¿no? O sea, fui criada también en un hogar donde habían los límites bien específicos, a veces un poco exagerados, pero ningún extremo es bueno. Mm. Entonces yo con eso a ustedes las crié, ¿no? O sea, no les daba un libertinaje porque había momentos en que sí, que mi amiga que va a ir, que su mamá le permite, es la mamá de tu amiga, pero acá se hace esto. Habían ese tipo de límites, ¿no? Pero sí de acuerdo a su personalidad y las dejaba, porque la vida es lucha, te Mm. vas a golpear y yo como madre no puedo meterte Mm. en una cápsula. Mm. Entonces las dejaba, pero al mismo tiempo estaba pendiente de ustedes, ¿no? Mm. Sí. Sí, yo estoy totalmente segura que hacías eso, porque de las tres creo que la que más quería pasar esos límites era yo, ¿no? Y así con todo, el podérmelo decir ayudaba a que cuando ya estaba por cruzar o había cruzado ese límite, era como, tengo que regresar otra vez a ese borde, ¿no? Porque ya me habías explicado la consecuencia y yo ya estaba mirando que efectivamente estaba por venir esa consecuencia, ¿no? Entonces, esos límites sí son importantes porque te guían y es como la Biblia, ¿no? O sea, el Señor dice que el que ama, corrige, Disciplina. disciplina, guía, enseña, ¿no? Entonces, No, y lo más importante es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, cuando tú enseñas límites, ¿qué enseñas? La consecuencia de lo que te puede mm, pasar. Porque no es cuestión de ir y decir, ¿sabes qué? No hagas esto y punto. No, claro. explicarle. Si tú haces esto van a ser las consecuencias, esto van a ser los resultados en todo sentido, ¿no? Yo a veces las llevaba a pasear y veíamos algunas Mm, cosas que no estaban bien y yo les explicaba, mira, les gusta, esto puede traer esas consecuencias. O también a veces veíamos personas que, por ejemplo, tenían una deficiencia de algunas cosas y le decía, mira, tenemos que ser empáticas, mm, tenemos que ser misericordiosas y no ver a la gente, mm, ah, esta persona es así porque no, porque esa persona puede traer un mm, trasfondo en su Ujú. vida que quizás ustedes no lo hayan visto, mm. ¿no? Claro, a mí me gustaba una frase que mi mamá siempre decía que era, tus derechos están como que al borde, donde tus derechos son hasta donde empiezan los derechos de Se los demás. terminan, ah, Ujú. ¿Puedes decirlo bien? tus derechos terminan donde comienzan los derechos de Ajá. los demás. Y eso te hacía pensar también en la otra persona, no en hago lo que me da la gana, sino en, oye, como que en comunidad, Claro. ¿cuál es lo mejor como para todos de alguna manera, ¿no? Sí, eso es básico, porque creo que eso hemos perdido mucho hoy en día, ¿no? No, eso me parece que es empatía y respeto, ¿no? Y creo que es básico para eso, para vivir en comunidad. Y Dios no nos ha creado para no vivir en Ujú. comunidad. Y los límites también son parte del respeto, ¿no? Yo no puedo hacer lo que me dé la gana por la vida porque estoy dañando a las personas y al final me estoy dañando a mí Ujú. mismo, ¿no? A mí siempre me ha gustado poner como que un símil entre lo que Dios ha puesto como pecado, ¿no? Porque dicen, ay, sí, no, Dios es un dictador, Mm, ¿no? Él te dice lo que puedes y no puedes Ujú. hacer y como que pierdas la libertad. mm, Y mentira, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, realmente conoce la mm, libertad. mm, Porque tú tienes la libertad, honestamente, de decir, no voy a hacer eso y sí quiero hacer esto, ¿no? Ujú. Y es porque Y tienes Dios, un respaldo, ¿no? claro, y tienes la seguridad, Mm, porque creo que Dios da eso, bastante mm, seguridad en que, o sea, lo estoy diciendo yo que soy perfecto y que te amo como nadie te va a amar en esta tierra, ¿no? Mi mamá nos ama con todo su corazón y yo amo a mi hija, a mi esposo y a ustedes con todo lo que soy, mm. pero Dios los ama más. Claro. Entonces, si yo con mi hija le digo, o sea, yo sé que si mete el dedo al enchufe, se va a electrocutar. Claro. Entonces, primero que nada que le digo, no hagas eso.
Y segundo, que le digo, te vas a electrocutar, claro, no entiende, pero por ejemplo, ya sí entiende lo que es quemarse, ¿no? No agarras que está caliente y te quemas. Y lo ha agarrado y yo le he dejado. Mira, ¿quieres agarrar? Agarra, ¿no? Obviamente no hay fuego, ¿no? Le meto la mano Al horno. pero sí una taza caliente. ¿Quieres meternos al Entonces, horno? Ya. ella sabe. Entonces, Dios ha etiquetado, por decirlo de alguna forma, como pecado, todas esas cosas que al final nos van a hacer daño a nosotros, ¿no? Y eso es una demostración de amor súper grande, ¿no? Y a veces es como que no, yo quiero meter la mano al fuego. Bueno, métela, te vas a quemar, ¿no? Igual así mi hija agarró la taza caliente y se quemó. Le dije, ves, hijita, te quemaste, ya sana, sana. Porque o sea, la amo y no la voy a decir ya, pues yo te dije, qué pena, ¿no? Y con Dios es igual, pero Dios ha etiquetado las cosas que nos van a hacer daño a nosotros como pecado. Y no lo entendemos Ujú. y queremos, o sea, seguir viviendo la vida, no sé, como mande, ¿no? Y a veces no es así, ¿no? Ujú. Pero mami, tú hablaste algo que de la empatía, Mm. ¿no? Y sí, o sea, sí nos has enseñado a ser bastante empáticas con las personas, pero creo que también habla también un poco de la empatía, o sea, no sé si se puede hacer un símil o si necesita bastante empatía para poder perdonar, ¿no? Porque tú nos has enseñado lo que es perdón, o sea, nosotros lo hemos visto. No es que te perdonar es y tienes que hacerlo así, no lo hemos visto a lo largo de las diferentes situaciones con las que hemos vivido. Lo que es el perdón y cómo es vivir perdonando, ¿no? Entonces no sé si nos puedes hablar un poco, o sea, de ese tema que es importante, sobre todo en las relaciones muchas veces de padres con hijos, ¿no? Nosotros tenemos la dicha de que si bien tenemos nuestras diferencias y a veces es como que ah, igual, o sea, tenemos una buena relación contigo y entre nosotros, ¿no? Pero sí hay sé de familias que es como que, o vemos bastantes películas que es como que, sobre todo los gringos, como que, ay, no, no quieren regresar, no vas a su casa, ¿no? O pucha, gente que se pelea la herencia. También. Yo soy periodista, ves cosas que tú dices, oye, pero es tu hermano, ¿no? Bueno, en fin, perdóname. Sí, mami, puedes responder el tema de cuán importante es perdonar y enseñarnos a perdonar. O sea, es importante perdonar porque el perdonar es sanidad. Si tú, por ejemplo, no perdonas, es como si te tomaras una gotita de veneno todos los días y esperara que la otra persona se enferme. O sea, no es bueno, no es sano. Y entre la relación entre ustedes, yo toda la vida fue para mí muy importante que ustedes se mantengan unidas entre hermanas, porque esa es una relación muy dada por el Señor, ¿no? La familia. Y bueno, todos nos equivocamos. Entonces yo, ¿cómo puedo decirle a una persona no te voy a perdonar cuando a mí me perdonó tanto mi Señor? Tanto. Yo tengo que vivir de rodillas de todo lo que Él me ha perdonado. ¿Y cómo voy a ir por el mundo sin perdonar a los demás? Ahora, yo sí me he sentido muy herida, sí he tenido reacciones porque cuando eres muy sensible, yo no sabía que era eh, un Sí cierto soy. tipo de orgullo, ¿no? Pero cuando yo lo entendí así, ya comencé a entregarle esa carga al Señor y a perdonar totalmente a las personas. Y el perdonar no significa si hay alguien que te está haciendo daño, que es una persona negativa en tu vida, tú la vas a mantener en tu vida, no. El perdonar significa el no dañar a la otra persona y el esperar algo bueno para esa persona, pero si es una persona que no te hace bien a ti, mantenerla alejada, con respeto, con tranquilidad, Con límites. con límites y nada más, ¿no? Porque a veces la gente dice, sí, voy a perdonar y continúa con gente que le está haciendo daño y eso no está bien. Ujú. Claro, y también lo que decíamos, a veces hay parejas que no se perdonan y que terminan dañando a los hijos, generando rencores. ¿Cuán difícil fue para ti no trasladarnos tal vez a algunas situaciones que era justo tal vez que supiéramos, pero era mejor no, mejor yo perdono y que mis hijas no se llenen de esta maldad o de esto, ¿no? Una cosa así. Justo lo que acabas de decir. O sea, yo amaba tanto a mis hijas que no podía llenarlas de cosas en su corazón, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque una herida física a veces se recupera, pero una herida del corazón es mucho más difícil. Entonces, ¿para qué? Lo que acabas de decir, no herirlas en su corazón, porque es lo más... Y la Biblia dice eso, ¿no?
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, realmente ahí hay una clave súper grande y eso es lo que a veces no queremos hacer, sino al contrario. No guardo el corazón de la persona, sino lo enveneno. ¿Para qué? Para que luego esta persona termine también uniéndose a este mal, ¿no? Pero al final, que es algo que, como tú acabas de decir, que no, que tengo que guardar, cuidar, porque eso es lo que nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Claro, yo digo, y a veces no lo hacemos de malos, ¿no? O sea, si yo te estoy contando esto, te estoy diciendo la verdad de una situación que realmente está pasando. Pero es una verdad que no te va a hacer nada, no va a generar en ti nada bueno. Entonces, ¿para qué contártela, no? Pero eso Exactamente, es mucho difícil. más. Mucho, sí, es difícil porque cuando uno se Claro. te hieren en algo, lo más Mm, normal del ser humano es ir y decir, oye, mm, fíjate, me ha hecho esto, me ha mm, hecho el otro. Pero yo decía, yo prefiero quedarme callada. Y eso que a mí me decían, ah, eres una tonta, ¿por qué no les dices? Yo decía, no, porque yo no quiero que mis hijas tengan nada, nada de eso en su corazón, porque siempre tienen la esperanza de que las cosas cambien para bien, mm, ¿no? Entonces yo decía, el día que cambien para bien, mis hijas están sanas mm. en su corazón. Si no, igual, ¿no? O sea, la relación no tiene por qué perderse, porque todos tenemos derecho al cambio. Mm, Y eso es lo hermoso del cristianismo, que el Señor siempre mm. está ahí Todas las mañanas esperando tu que tú, misericordia se renueva. se renueva, está esperando que tú reacciones, que tú cambies, que tú mejores. Entonces, esperar eso de los demás y no puedes echarle tú cosas feas pues a los Han corazones. habido cosas, me imagino, en tu niñez que tú no has querido repetir con nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían las más puntuales que dijiste, esto no se los puedo dar a ellas? Al contrario. La más puntual fue justamente el que ustedes terminen lo que empiezan. Sean luchadoras. ¿Por qué? Porque a nosotros como que, no, ya déjala que ahí, no, ya, la vida es fácil, era fácil, o sea, todo era fácil. Y realmente todo lo teníamos, todo era muy fácil. Pero yo decía, esa no es la vida. O sea, a mí me hubiera gustado, después que tomé Mm, decisiones que dejé mi carrera, me hubiera gustado terminar mi carrera, me hubiera gustado ser, realmente creo que soy un poco luchadora en el interior, por eso es que la saqué gracias a eso, a ustedes adelante. Pero yo decía, mis hijas tienen que terminar su carrera, tienen que ser personas de bien, tienen que, que, que ser, siempre estar en ese buscar, en ese mm. encontrar lo que realmente son, ¿no? Para sentirse realizadas, para sentirse sanas, para sentirse bien. Eso fue una de las cosas. Y otra cosa muy importante también fue eso, ¿no? De que en mi familia teníamos los caracteres distintos y nunca nos mantuvieron Mm, unidos. mm. Entonces terminamos desuniéndonos porque teníamos distintas maneras de pensar. Y eso yo decía, no lo voy a hacer con ustedes. Entonces, a veces, por ejemplo, una, mamá, mira lo que me hizo. Y yo, anda a hablar con tu hermana, anda a hablar con ella y soluciona el problema con ella. Y no me ponía, ah, no, sí, al lado de una o de la otra, ¿no? Esa prácticamente vendría a ser la herencia, ¿no? Que nos estás realmente dejando, que es mucho más ¿Qué? importante. Que se quiere quedar con todo. Sí, ¿no? No, yo decía, ¿qué? Que no hay nada más. O sea, joyas. ¿No? Entonces, qué importante saber qué herencia le quieres dejar a tus hijos, ¿no? Uno, como nos acabas de decir, el corazón, ¿no? No ensuciarlo. Y otras herencias es lo que a mí no me ha gustado porque no ha traído resultados, no lo quiero repetir en ellas, ¿no? Qué bonito eso. Y me imagino que tienes también mucho que decirle a las jóvenes madres, así como por ejemplo aquí. ¿Y qué les podrías tú dejar o decir o aconsejar? Bueno, yo realmente lo fundamental y lo básico es el amor, la paciencia, pero hay muchas cosas que van a presentarse en tu vida, ¿no? Pero con la mano de Dios todo es mucho mejor. Yo me acuerdo cuando a veces ya mis hijas son grandes y cristianas, mamá, voy a ir a tal sitio. Yo de rodillas, anda nomás, pero de rodillas, porque sabía que el Espíritu Santo las estaba guiando. Así que la mejor herencia Mm, es
que tus hijos sean hijos de Dios. ¿Querías decir algo? No me voy a acordar. Bueno, qué importante es la oración para eso también, ¿no? Creo que te lo has Sí, enseñado. una madre tiene que estar de rodillas todo el tiempo. Orando. Orando, claro. Es que la gente que No no, limpiando el piso. la cenicienta. Lo que pasa es que la gente de rodillas, Claro. hay gente que no es cristiana, que probablemente, oye, dijo, a ver, estas locas. ¿Por Y qué no está era de bien. rodillas? También. Podría preguntarse, ¿qué hago? ¿Qué hace? Se arrodilla y espera en la puerta, ¿no? Ellos salían y yo de rodillas en la puerta. Podría ser, uno tiene que explicar todo. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido nuestro primer episodio. La próxima semana estaremos ahondando un poquito más en lo que es el perdón, porque hemos pasado situaciones que hemos tenido que perdonar y aprender a perdonar, y vamos a hablar un poquito más de ese tema. Somos Romina, Alessandra y Rosana, y gracias por vernos. Gracias. Gracias. Mami, por acompañarnos. Gracias a ustedes.